La iglesia Trinity Episcopal en Columbus, Ohio, estaba en calma esa tarde de verano. Las paredes de piedra, cubiertas por rayos de sol que filtraban cálidamente a través de los vitrales, ofrecían una atmósfera sagrada y solemne. El lugar estaba decorado con flores de lavanda y blanco, colores cuidadosamente elegidos por Melissa para dar un toque elegante pero modesto a la ceremonia. La madre de Brandon había insistido en que Trinity sería el sitio perfecto, y mientras los invitados tomaban asiento, la sensación de expectativa y emoción llenaba el aire. Brandon Whitmore, de 32 años, lucía su traje negro con una elegancia que pocos podían igualar. Era un hombre alto, de semblante confiado y mirada penetrante. Como profesor asistente en la Universidad Estatal de Ohio, era conocido por su carisma y por su seguridad en el aula, cualidades que se reflejaban ahora en su postura mientras esperaba en el altar. Sin embargo, mientras miraba hacia el pasillo, una ligera tensión se vislumbraba en sus ojos, casi imperceptible para quienes no lo conocían bien. Había algo más allá del brillo en sus ojos, una especie de nerviosismo, una duda que le helaba el pecho en medio de esa ocasión supuestamente jubilosa. Al otro extremo del pasillo, Melissa Stannis se alistaba para su entrada. Vestida con un delicado vestido de encaje blanco, sus manos temblaban levemente mientras sostenía el ramo de rosas. Aunque los invitados la veían como una novia radiante, quienes la conocían de cerca sabían que detrás de esa imagen perfecta se escondían años de inseguridades, de secretos que jamás había compartido. Ella había aprendido a protegerse, a construir una vida en silencio, cuidando cada palabra y cada gesto. Ahora, caminando hacia el altar, esos secretos parecían palpitar en su pecho con una fuerza nueva, casi como un aviso, una advertencia invisible. Melissa había crecido sabiendo que no todos entenderían su historia. Desde su adolescencia había aprendido a vivir con discreción, a temer la reacción de aquellos que no entendieran su identidad. Brandon era el hombre que le había dado esperanza, que le había hecho creer que el amor era capaz de trascender todo obstáculo. En su relación, ambos compartían una conexión profunda. Se comprendían en las dificultades y en los sueños que habían tejido juntos. Sin embargo, Melissa sabía que había partes de su vida que Brandon aún no entendía del todo. Ella le había prometido la verdad algún día, pero ese día nunca llegó. En cambio, Melissa había apostado por el silencio y por un amor que creía lo suficientemente fuerte como para sostenerlo todo. La música comenzó a sonar, y Melissa, a paso lento y con una sonrisa serena, comenzó su camino hacia el altar. A su alrededor los invitados observaban con miradas de admiración, sin sospechar el peso que llevaba sobre sus hombros. Cada paso le parecía más pesado que el anterior. No era solo la emoción de la boda, sino el miedo a lo que podría suceder si su secreto algún día salía a la luz. Sin embargo, confiaba en Brandon, en que él era diferente, en que su amor era más fuerte que cualquier sombra. En el altar, Brandon observaba a Melissa con una mezcla de amor y algo más indefinido. Ella llegaba finalmente a su lado, y él tomó su mano con una firmeza que parecía esconder un leve temblor. Las palabras de los votos resonaban en el silencio de la iglesia, pero en la mente de ambos latía una inquietud. Ambos ocultaban secretos y emociones que nunca habían compartido del todo. Nadie en esa iglesia lo sabía, pero el verdadero drama apenas estaba comenzando. Si te gustan nuestras historias, suscríbete y dale like para escuchar más. Así me motivas a seguir creando más contenido. Gracias por tu apoyo. La recepción estaba en su apogeo. La música suave llenaba el salón decorado con elegantes arreglos florales, y los invitados charlaban animadamente mientras degustaban los aperitivos. Mesas adornadas con velas y pétalos de rosas blancas creaban una atmósfera de ensueño. Melissa, con una sonrisa cautivadora y una gracia que irradiaba paz, parecía disfrutar cada segundo. Sus amigas se acercaban a felicitarla, y ella correspondía con abrazos cálidos. Aunque detrás de sus ojos se vislumbraba una ligera tensión, como si una parte de ella estuviera alerta. Escondida en lo profundo, Brandon, por su parte, se movía entre los invitados con esa seguridad característica que le había ganado admiradores en la universidad. Sin embargo, quienes lo observaban de cerca notaban algo extraño en su expresión.
Había una rigidez en su sonrisa y en la forma en que sus ojos evitaban el contacto directo con Melissa. De cada minuto que pasaba, esa incomodidad se volvía más evidente, aunque sus amigos pensaron que simplemente estaba nervioso por la magnitud del evento. Finalmente, llegó el momento del brindis. Brandon levantó su copa de champaña y pidió la atención de todos. Melissa se giró para mirarlo con una mezcla de amor y expectativa. Nunca había visto a Brandon tan serio, y una punzada de ansiedad cruzó su pecho. Pensó en acercarse a él para susurrarle algo que lo calmara, pero se contuvo, esperando que fuera solo la presión de hablar frente a tantas personas. Al principio, las palabras de Brandon fueron dulces. Habló de cómo conoció a Melissa, de cómo ella había cambiado su vida y le había enseñado a ser una mejor persona. Los invitados sonrieron y lanzaron pequeños suspiros de admiración. Sin embargo, al avanzar, su tono comenzó a cambiar. Sus palabras, que habían sido suaves y afectuosas, adquirieron un filo inesperado, una dureza que hizo que algunos de los invitados intercambiaran miradas de desconcierto. Pero el amor también es enfrentar la verdad, dijo Brandon, su voz subiendo de tono. Y yo he tenido que aprender algunas verdades muy difíciles últimamente. El murmullo en la sala se detuvo por completo. Todos los ojos estaban ahora fijos en él, sin entender hacia dónde se dirigía con aquel discurso extraño y aparentemente fuera de lugar. Melissa sintió que el aire se le escapaba del pecho. Su mirada se clavó en Brandon, suplicante como si pudiera detener lo que estaba a punto de suceder solo con desearlo lo suficiente. Pero sus peores temores se hicieron realidad en la siguiente frase. «Mi esposa no es quien dice ser», declaró Brandon, mirando a Melissa con una mezcla de dolor y resentimiento. Los murmullos en el salón estallaron. Algunos invitados parecían no haber entendido, pero otros comenzaron a comprender. Melissa es una mujer transgénero. Me ocultó su verdad todo este tiempo, y hoy, el día de nuestra boda, es el momento en el que finalmente lo he sabido. Un silencio abrumador cayó sobre el salón. Melissa sintió que su mundo se desmoronaba. Las miradas de los invitados oscilaban entre la incredulidad y la compasión. Nadie se movió, nadie habló. La tensión era palpable, como una tormenta a punto de estallar. Brandon siguió hablando, sus palabras cada vez más intensas y cargadas de una amargura que resonaba en el espacio. Hoy debería haber sido el día en que celebramos nuestro amor. Pero todo lo que puedo pensar es en el engaño. Me casé sin conocer la verdad. Me casé con una mentira. Melissa no pudo soportarlo más. Con lágrimas en los ojos y el corazón hecho pedazos, giró sobre sus talones y huyó del salón, dejando atrás una estela de susurros y miradas acusadoras. Nadie se atrevió a seguirla de inmediato. Todos parecían atrapados en una mezcla de asombro y shock, incapaces de comprender del todo lo que acababa de suceder. Brandon se quedó de pie, solo en el centro del salón mientras los murmullos a su alrededor crecían. La recepción, que hacía tan solo unos minutos era un espectáculo de alegría y unión, ahora estaba sumida en el caos. Los murmullos y susurros se convirtieron en conversaciones tensas mientras los invitados intentaban procesar lo que acababan de presenciar. Melissa, la novia radiante que hace poco caminaba con gracia entre las mesas, había desaparecido del salón en una ráfaga de dolor y vergüenza. Algunos invitados se miraban entre sí, incómodos, evitando hablar de lo que acababan de escuchar, mientras otros lanzaban miradas desaprobadoras hacia Brandon, quien ahora se encontraba solo, tambaleante, con el rostro endurecido y una copa de champaña todavía en la mano. Una amiga cercana de Melissa, Carla, fue de las primeras en reaccionar. Se levantó rápidamente de su asiento. Su expresión reflejaba incredulidad y desesperación. Sin dudarlo, salió del salón para buscar a Melissa, dejando atrás a un grupo de personas demasiado atónitas para moverse. Carla recorrió los pasillos de la iglesia, llamando su nombre en voz baja, con la esperanza de encontrarla y ofrecerle un hombro en el que apoyarse en este momento de angustia. Sabía cuánto le había costado a Melissa construir una vida de estabilidad y amor, y no podía imaginar el dolor que estaría sintiendo ahora, con su mundo hecho pedazos ante todos los que alguna vez consideró amigos. Mientras tanto, dentro del salón, los invitados seguían en un estado de desconcierto y tensión. Algunos amigos de Brandon intentaron acercarse a él para consolarlo o para pedirle explicaciones,
pero su expresión cerrada y la amargura en su mirada mantenían a todos a distancia. Brandon, en silencio, finalmente dejó su copa y, sin decir una palabra, se dirigió hacia el baño de hombres. Su andar era pesado, como si cada paso estuviera cargado de una mezcla de rabia, decepción y tristeza profunda. En cuanto entró al baño, cerró la puerta con fuerza, dejando a sus amigos y familiares aún más confundidos y preocupados. Pasaron varios minutos. Carla seguía sin encontrar a Melissa en los alrededores de la iglesia, y el salón comenzaba a vaciarse, mientras algunos invitados intentaban buscar explicaciones entre ellos, reconstruir la historia, o simplemente escapar de la incomodidad que ahora impregnaba el ambiente. Greg Langston, uno de los padrinos de boda y amigo de Brandon desde la universidad, notó que hacía mucho tiempo que no veía a su amigo, y que nadie sabía dónde estaba Melissa. Preocupado por la ausencia prolongada de ambos, decidió ir a buscar a Brandon para asegurarse de que estuviera bien. Al llegar al baño, Greg tocó la puerta y llamó el nombre de Brandon varias veces. No hubo respuesta. Golpeó más fuerte, comenzando a sentir una inquietud creciente. Al no obtener respuesta, su preocupación se transformó en urgencia. Miró hacia los lados, buscando a alguien que pudiera ayudarlo, pero todos parecían demasiado inmersos en sus propias conversaciones. Sin pensarlo más, empujó la puerta del baño, descubriendo que estaba cerrada desde dentro. Con un último empujón, finalmente logró abrirla, y lo que vio al otro lado lo dejó sin aliento. Brandon yacía en el suelo, inmóvil. Su cuerpo estaba desplomado contra la pared del cubículo, sus piernas dobladas en una posición antinatural, y manchas de sangre oscurecían la blancura del suelo y las paredes. Los ojos de Greg se abrieron con horror al comprender que su amigo estaba muerto. Los disparos, hasta ahora inaudibles para el bullicio de la recepción, ahora parecían resonar en su mente, llenando el silencio con una intensidad aterradora. Retrocediendo con la mano en la boca para ahogar un grito, Greg salió tambaleándose del baño y comenzó a gritar pidiendo ayuda. El salón entero se llenó de un pánico inmediato, mientras los invitados corrían hacia el baño para ver lo que había sucedido. La boda, que había comenzado con promesas de felicidad eterna, se había transformado en una tragedia inimaginable. La noticia del hallazgo de Brandon se extendió como un rayo a través de la iglesia. Uno a uno, los invitados se congregaron alrededor del baño de hombres, incapaces de creer que una boda, un momento de alegría y celebración, pudiera convertirse en una tragedia de esta magnitud. Algunos lloraban en silencio, otros miraban atónitos y algunos incluso parecían petrificados, sin poder reaccionar. Greg, aún en estado de shock, apenas podía articular lo que había visto y su rostro estaba desencajado, pálido, mientras intentaba explicarlo a quienes se agolpaban a su alrededor. Los primeros en reaccionar llamaron a la policía, sus voces temblorosas al describir la horrible escena que acababan de presenciar. Es una escena de crimen», tartamudeó uno de los testigos en el teléfono, sin poder dar una explicación clara de lo que había sucedido. Mientras tanto, el sonido de sirenas en la distancia anunciaba la llegada inminente de la policía y los paramédicos, que rápidamente se dirigieron al lugar, trayendo con ellos una sensación de urgencia y gravedad que cortó el aire como un cuchillo. Dentro del baño, los paramédicos evaluaron la situación con rapidez, pero solo pudieron confirmar lo que todos temían. Brandon estaba muerto. Su cuerpo mostraba múltiples heridas de bala, concentradas en el torso y la zona baja, una imagen que hablaba de una violencia intensa y personal. Las paredes, manchadas con salpicaduras de sangre, revelaban el caótico final que había encontrado en lo que debía ser el día más feliz de su vida. Su rostro, sin vida, mostraba aún una expresión de sorpresa, como si sus últimos momentos hubieran sido una mezcla de incredulidad y dolor. Melissa, sin embargo, seguía desaparecida. Nadie en la iglesia sabía dónde estaba ni qué podría haberle pasado. Algunos invitados intentaron recordar los últimos momentos antes del brindis, tratando de entender si habían visto alguna señal, algún indicio de lo que estaba por ocurrir. La mayoría coincidía en que Melissa había salido apresuradamente después del estallido de Brandon, pero nadie sabía a dónde se había dirigido ni si estaba en algún rincón de la iglesia o si había huido a otro lugar. Cuando la detective Ray Mathis llegó a la escena, impuso de inmediato un orden en el caos.
Conocida por su mente analítica y su experiencia en crímenes complejos, Mattis observó la escena con ojos agudos. Ordenó a los oficiales acordonar el área y comenzó a interrogar a los presentes. Su equipo también inició un barrido minucioso del baño, tomando muestras de sangre y buscando huellas dactilares que pudieran dar alguna pista sobre el atacante. La detective Mattis sabía que esta no era una escena de crimen cualquiera. El lugar, la ocasión y el tipo de heridas sugerían que el asesino no era un extraño. Esto parecía ser personal. Un ajuste de cuentas impulsado por una emoción fuerte, posiblemente la ira o el resentimiento. Mientras revisaba los detalles iniciales, Mattis no podía ignorar la falta de Melissa y el hecho de que la última interacción entre ella y Brandon había sido una humillación pública de una naturaleza devastadora. En el salón, la tensión era palpable. Algunos invitados lloraban, otros miraban alrededor con una mezcla de sospecha y terror, preguntándose si el asesino podría estar entre ellos. Las dudas, los susurros y las miradas nerviosas comenzaban a llenar el espacio. Cada persona parecía enfrentarse al miedo de que cualquiera, incluso alguien a quien consideraban cercano, podría estar implicado en la muerte de Brandon. Cuando Mattis habló con Greg, quien había encontrado el cuerpo, él apenas podía describir lo que había sentido. Con la voz entrecortada, recordó los detalles de la escena, la sangre, el cuerpo inerte de su amigo, y el terror de encontrarse cara a cara con la muerte de una manera tan abrupta. La detective notó su nerviosismo, pero también una especie de tristeza profunda, una desesperanza que solo alguien cercano al fallecido podría expresar. Los oficiales extendieron la búsqueda de Melissa por toda la iglesia, revisando cada rincón y puerta, pero no encontraron nada. La detective Mattis empezó a considerar la posibilidad de que ella pudiera estar involucrada en el crimen, tal vez por venganza, tal vez por desesperación. Pero hasta que la encontraran, todas las teorías no eran más que conjeturas. Mientras el equipo forense recogía la evidencia en el baño, Mattis no pudo evitar mirar hacia la salida, como si en cualquier momento, Melissa pudiera aparecer y arrojar luz sobre la tragedia que acababa de destrozar su boda. La iglesia, ahora convertida en una escena de crimen, permanecía custodiada por cintas de advertencia y oficiales de policía que evitaban el paso de los curiosos. La detective Ray Mattis avanzaba entre los invitados, tomando notas, observando cada reacción, cada mirada, en busca de algo que pudiera revelar una pista sobre el asesino de Brandon. Su experiencia le decía que la respuesta a este caso no se encontraba en un desconocido, sino en alguien cercano. Alguien que podría haber sentido que no tenía otra opción. Melissa seguía sin aparecer, y su ausencia empezaba a levantar sospechas entre los invitados y la policía. Para Mattis, el escenario era evidente. Una humillación pública, una reacción intensa, y minutos después un asesinato. Pero la detective no se dejaba llevar por las apariencias. Conocía demasiados casos en los que la verdad era más compleja de lo que inicialmente parecía, y su instinto le decía que debía investigar a fondo antes de llegar a conclusiones precipitadas. Mattis decidió interrogar primero a los más cercanos a Brandon, aquellos que conocían los entresijos de la relación con Melissa. Cuando habló con Carla, la amiga de Melissa, obtuvo una versión llena de compasión y preocupación. Carla describió a Melissa como una persona reservada y amable, alguien que había pasado por muchas dificultades antes de conocer a Brandon. Para Carla, Melissa era incapaz de un acto tan violento. Estaba convencida de que ella misma había sido una víctima del estallido de Brandon en la boda. Sin embargo, al hablar con Greg, el padrino que había encontrado el cuerpo, Mattis percibió una perspectiva diferente. Greg estaba visiblemente afectado, pero su tono era firme y contundente al describir a Brandon como alguien impulsivo, a veces incluso controlador. Según Greg, había presenciado más de una discusión entre Brandon y Melissa, en las que Brandon no dudaba en imponer su punto de vista. Mattis anotó esto con interés, preguntándose si Melissa podría haber acumulado resentimientos hacia él que explotaron en ese fatídico momento. A medida que los interrogatorios avanzaban, comenzaron a surgir más detalles sobre la tensión entre Brandon y Melissa en los días previos a la boda. Un amigo común mencionó que Brandon había actuado extraño y distante, como si algo le molestara profundamente.
Otros comentaron haber notado que Melissa estaba más nerviosa de lo habitual, su mirada constantemente vigilante, como si temiera que algo oscuro saliera a la luz. Para Mattis, todas estas versiones formaban un entramado complejo, pero una cosa era clara. Lo que había comenzado como una boda se estaba revelando como una historia de secretos profundos y emociones peligrosas. A medida que avanzaba la investigación, la vida de Melissa comenzó a desplegarse ante los detectives como un libro oscuro lleno de secretos. Documentos, entrevistas y declaraciones de amigos y familiares revelaban detalles que muchos desconocían, componiendo un retrato complejo de una mujer que había vivido siempre en la sombra, protegiéndose de una sociedad que no siempre la había aceptado. La detective Ray Mattis y su equipo descubrieron que Melissa había ocultado su identidad transgénero a todos menos a unos pocos confidentes cercanos, y aunque había intentado construir una vida de paz, el miedo al rechazo seguía latente en cada uno de sus pasos. Melissa había vivido siempre en comunidades conservadoras, donde el simple hecho de ser diferente podía significar el exilio social, o, peor aún, la violencia. Desde joven aprendió a actuar con cautela, manteniendo su verdadero ser oculto y permitiendo que solo unos pocos confiaran en ella, lo suficiente como para conocer su historia. Cuando conoció a Brandon, pensó que finalmente había encontrado a alguien que la amaría incondicionalmente. Sin embargo, había una verdad que temía revelar, incluso a él. Según amigos cercanos, Melissa había planeado decirle a Brandon la verdad al comienzo de la relación. Pero el miedo la detuvo. Le confesó a Carla, su amiga de toda la vida, que cada día que pasaba sin revelar su identidad, se sentía atrapada en una red de mentiras que ella misma había tejido. Si le digo, podría perderlo, le había dicho a Carla entre lágrimas una noche. Pero si no le digo, todo esto podría explotar en cualquier momento. Al parecer, Melissa vivía en un constante dilema, atrapada entre el amor que sentía por Brandon y el miedo a que su mundo se desmoronara si él no podía aceptar la verdad. Lo que los detectives también descubrieron fue que Brandon, días antes de la boda, había comenzado a sospechar que Melissa le ocultaba algo. Según mensajes en su teléfono, Brandon había hablado con su hermana adoptiva, Chloe, quien al parecer lo había instigado a confrontar a Melissa. Chloe le había sugerido que tenía derecho a saber con quién se estaba casando, y estas palabras parecieron plantar una semilla de duda en Brandon, que creció en silencio hasta el día de la boda. Cuando Melissa se enteró de que Brandon había empezado a cuestionarla, intentó por todos los medios calmarlo sin revelar demasiado. Sabía que la situación era frágil y que cualquier paso en falso podría provocar el colapso de su relación. Sin embargo, sus esfuerzos resultaron en vano. En el fondo, Melissa sentía que una tormenta se acercaba, y esa sensación de fatalidad creció hasta aquel momento devastador en la recepción. Para la detective Mattis, estas revelaciones comenzaron a dibujar un posible motivo. Melissa no solo había sido humillada públicamente, sino que su secreto, que había guardado tan cuidadosamente durante años, fue expuesto ante todos. Esto, pensó Mattis, podría ser suficiente para empujar a cualquiera al límite. La desaparición de Melissa se convirtió en la prioridad absoluta para la detective Ray Mattis y su equipo. Tras la humillación pública y la revelación forzada de su identidad, las posibilidades de que ella hubiera huido, o incluso que hubiera atentado contra su vida, eran preocupantes. Las autoridades extendieron la búsqueda más allá de la iglesia y comenzaron a revisar hoteles, estaciones de autobuses e incluso refugios en las afueras de Columbus, con la esperanza de que Melissa se hubiera refugiado en algún lugar para escapar del horror de lo sucedido. Mattis no solo estaba en busca de Melissa como sospechosa del asesinato de Brandon, sino que también sentía que la vida de ella podría estar en peligro. La detective había manejado casos similares antes y sabía que una humillación tan pública podía dejar a una persona vulnerable a actuar impulsivamente, con el riesgo de tomar decisiones extremas. Pero también estaba convencida de que Melissa tenía mucho que decir, y tal vez, una historia que aún no había salido a la luz. Mientras la búsqueda avanzaba, la policía continuaba entrevistando a los familiares y amigos de la pareja. Entre estos, Chloe, la hermana adoptiva de Brandon, reveló detalles que arrojaron nueva luz sobre la relación.
Chloe confesó que, en los días previos a la boda, había comenzado a sospechar que Melissa escondía algo importante. Chloe tenía un temperamento inquieto y una relación tensa con Melissa, que nunca había logrado conectar completamente con la familia de Brandon. Chloe había encontrado indicios que le hicieron dudar de Melissa, y sin pensarlo dos veces, fue directamente a Brandon con sus sospechas. Aunque Chloe no sabía exactamente qué ocultaba Melissa, estaba convencida de que no era quien decía ser. La conversación entre Brandon y Chloe resultó ser la chispa que desencadenó una tormenta. Chloe, sin saberlo, sembró en su hermano la duda y la desconfianza, alimentando el resentimiento que finalmente explotaría en la recepción de la boda. Brandon, inseguro y sintiéndose traicionado, intentó confrontar a Melissa en privado, pero sus palabras de odio y desilusión estallaron en el peor momento, exponiendo el secreto de su esposa frente a todos. Chloe, al enterarse del asesinato de su hermano y de la desaparición de Melissa, sintió una culpa sofocante, preguntándose si había sido ella quien, sin querer, había causado aquella tragedia. Mientras la detective Mattis profundizaba en los detalles de la relación entre Chloe y Melissa, también descubrió aspectos oscuros de la vida de Brandon. Según algunos amigos de Melissa, Brandon tenía un carácter impredecible, y había habido momentos en los que su temperamento volátil había creado tensiones en su relación. Melissa, a pesar de sus miedos y su reserva, siempre intentó minimizar esos episodios, atribuyéndolos al estrés o a los problemas de Brandon en el trabajo. Sin embargo, los testigos mencionaron que, en las semanas previas a la boda, la relación entre ambos se había vuelto cada vez más tensa, hasta el punto de que algunos cercanos a la pareja temieron que la boda no llegara a celebrarse. Fue entonces cuando Mattis recibió una llamada que alteró la dirección de la investigación. Melissa había sido encontrada en un motel a las afueras de la ciudad, sola y visiblemente afectada. Los oficiales que la encontraron relataron que ella estaba en un estado de shock, sentada en la cama, rodeada de fotografías de Brandon y objetos personales, como si intentara aferrarse a los últimos momentos de su vida pasada. Mattis supo de inmediato que este encuentro sería decisivo. Melissa parecía más vulnerable que peligrosa, pero también era la única persona que podría explicar lo que realmente había ocurrido. Melissa fue llevada a la comisaría para ser interrogada, y el ambiente se tornó tenso cuando Mattis entró en la sala para iniciar el proceso. Al verla, Mattis percibió a una mujer agotada, rota y cargada de una tristeza profunda que parecía haberse asentado en cada gesto y mirada. Melissa no mostró resistencia. Parecía estar esperando este momento, como si quisiera finalmente liberar todo el peso que había cargado en silencio durante años. La detective Mattis respiró hondo y comenzó su interrogatorio, dispuesta a descubrir la verdad detrás de aquel fatídico día. Sentada en la pequeña sala de interrogatorios, Melissa parecía frágil, casi etérea, como una sombra de la mujer que había caminado con orgullo hacia el altar días antes. La detective Mattis observó a la mujer frente a ella, tratando de imaginar la presión y el sufrimiento que habría soportado. Melissa mantenía la mirada fija en sus manos, temblorosas y entrelazadas sobre la mesa. Después de un largo silencio, finalmente habló, su voz quebrada y apenas audible. Melissa comenzó a relatar lo que había sucedido desde el momento en que Brandon la confrontó en privado, antes de la ceremonia. Él la había encontrado en un momento de descuido, y al verla desnuda descubrió su secreto. Su reacción fue una mezcla de furia e incredulidad. Brandon se sintió traicionado y, según las palabras de Melissa, comenzó a gritarle, exigiendo explicaciones. Melissa intentó explicarse, contarle su historia, el miedo que la había consumido y el amor que sentía por él. Pero Brandon estaba demasiado impactado. Finalmente, después de horas de discusiones intensas, acordaron seguir adelante con la boda, aunque Melissa percibió que Brandon estaba emocionalmente distante y aún herido. Sin embargo, durante la recepción, los resentimientos no expresados en privado emergieron de manera explosiva. Brandon, quizás impulsado por el alcohol y la humillación que sentía, no pudo contener su ira y decidió exponer su secreto públicamente. Melissa describió ese momento como una pesadilla de la que no podía despertar. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies, dijo con los ojos llenos de lágrimas.
La vergüenza y la humillación que experimentó en ese instante fueron devastadoras, y al no soportarlo, corrió fuera del salón, buscando un lugar donde pudiera estar sola y llorar en paz. La detective Mathis le preguntó entonces sobre el momento del asesinato de Brandon. Melissa, con voz temblorosa, insistió en que, aunque lo odiaba en ese instante por haberla traicionado y expuesto, nunca habría sido capaz de matarlo. Afirmó que se había escondido en un rincón del estacionamiento de la iglesia, llorando y tratando de comprender cómo su vida había llegado a ese punto. No sabía quién habría querido hacerle daño a Brandon, pero en el fondo sentía un profundo dolor por su pérdida, a pesar de la amargura de sus últimos momentos juntos. La confesión de Melissa dejó a Mathis en una encrucijada. Aunque las pruebas circunstanciales apuntaban hacia ella, su relato estaba cargado de dolor genuino y parecía auténtico. Además, el descubrimiento del arma homicida en un basurero cercano, sin huellas claras, sugirió que alguien más podría haber aprovechado el caos de la situación para acabar con Brandon. Mientras Mathis salía de la sala de interrogatorios, aún con muchas preguntas sin respuesta, se preguntó si la verdad completa alguna vez saldría a la luz. En aquel salón de boda, entre las miradas de desprecio y las sospechas ocultas, tal vez aún quedaba alguien que guardaba el verdadero secreto de la muerte de Brandon.